Panorama Bíblico, Esqueleto del Antiguo y Nuevo Testamento, clase número 9. Bienvenidos, el día de hoy empezaremos nuevamente el estudio de la clase de Panorama Bíblico. El día de hoy es la 9ª clase. Y vamos a continuar hablando del éxodo egipcio. El pueblo de Israel salió de Egipto en manos de Moisés, cruzó el Mar Rojo, llegó hasta Mara y ahí en Mara probaron las aguas amargas. Luego Dios las convirtió en aguas dulces. Bebieron de esta agua y Dios, por las quejas que el pueblo había hecho porque tenían hambre, les provee y les da maná del cielo. De esta forma, el pueblo de Dios pudo experimentar la provisión directa de parte de Dios. Llegan hasta Elim y es ahí donde encuentran 70 palmeras y 12 fuentes de agua. El día de hoy vamos a retomar la clase desde ahí, desde la parte donde nos quedamos en la última clase, la clase número 8. Entonces, antes que nada, vamos a repasar lo que vamos a ver durante toda esta clase. El pueblo de Israel, después del cautiverio en Egipto, salen de Egipto y están cruzando el desierto. Llegan hasta el Mar Rojo, comieron el maná, luego tienen la batalla con los amalecitas. Y es así como después llegan al monte Sinaí. Y es ahí en ese monte donde reciben los 10 mandamientos de parte de Dios, también la ley de los sacrificios y también todas las indicaciones de cómo deberían ellos de construir el tabernáculo. En las faldas del monte Sinaí pasó la historia de la adoración al becerro de oro. Y más adelante en el tiempo se ve la construcción del tabernáculo según las indicaciones que Dios le había dado a Moisés. Después que terminamos con el libro de Éxodo, viene el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico trata acerca del sacrificio y de las leyes que Dios le dio a Moisés. Después del libro de Levítico viene el libro de Números. Desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 10.10 del libro de Levítico, se puede resumir en lo siguiente. En primer lugar, se hace un censo. En realidad era muy grande el grupo de personas que habían salido de Egipto. Si solamente se contabilizan a los varones que salieron de Egipto, más o menos sería una cantidad de 600,000 personas. Ustedes saben que cuando nosotros vemos una cantidad de personas en el Antiguo Testamento, en esta cantidad no está incluida ni las mujeres ni los niños. Entonces, si hablamos de 600,000 varones adultos, estaríamos hablando de 2 millones a 3 millones y medio aproximadamente de personas que componían todo el pueblo de Israel que estaba en el desierto. Imagínense la cantidad de personas, 3 millones aproximadamente de personas que salieron de Egipto y estaban liderados al mando de Moisés. Ahora imagínense pasar con toda esta cantidad de personas por el desierto. Es por esa razón que Dios manda a que se haga un censo para ver más o menos la forma en que el pueblo iba a marchar a través del desierto. Y como Dios también le mostró a Moisés, ellos deberán de levantar el tabernáculo, donde adorarán a Dios. En realidad de eso se tratan Números, en primer lugar del censo y en segundo lugar acerca del levantamiento del tabernáculo. Después del Éxodo, ellos van a celebrar por primera vez las Pascuas. Llegan a Cades Barnea y aparece la historia que todos conocemos. Mandan a los espías a que puedan revisar la tierra. Cuando estos 12 vuelven, 10 de los 12 elevan un reporte negativo y solamente 2 elevan un reporte positivo acerca de la encomienda que le hicieron. Debido a este reporte negativo, Dios comienza a probar al pueblo. El pueblo es tentado y comienzan ellos a quejarse en contra de Dios por todas las necesidades que ellos veían en este camino por el desierto. Y es por esa razón que pasará todo el pueblo los siguientes 40 años caminando por el desierto. Y recién después de ese tiempo, ellos podrán entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Cuando el pueblo llega a los campos de Moab, al oriente del Jordán, Moisés, que ha sido un siervo utilizado por Dios, va a entregar su último discurso. Y comenzará a contar cómo el pueblo de Israel, su pueblo, fue ayudado por Dios. Porque ya en ese punto todos aquellos que habían salido de Egipto con más de 20 años habían quedado muertos en el desierto.
Y prácticamente el pueblo que se encontraba en ese momento era la generación que habían salido de Egipto siendo niños o nacieron en ese desierto. Es por esa razón que antes de que el pueblo entre a la tierra de Canaán, Moisés entrega 3 discursos para de esa forma poder preparar al pueblo de Israel, ya que toda esa generación que estaba ahí en ese momento era nueva. Después de estos 3 discursos, cuando terminamos el libro de Deuteronomio, muere Moisés. En realidad, de esto se trata el Pentateuco en rasgos muy generales. Si ustedes tuvieran la Biblia en sus manos, por favor vayan al libro de Éxodo 19, verso 1. Ahí dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ahí, en esa parte, pongan una marca o subráyenlo. Pueden hacer una marca ahí y van a escribir ahí y pongan, y llegaron al monte Sinaí. Luego vayamos al libro de Números, el capítulo 10, el verso 10. Números 10, 10. Y en la última parte, cuando dice, yo Jehová vuestro Dios, también ahí hagan una marca. Y antes del verso 11 del mismo capítulo 10, escriban, y parten del monte Sinaí. Ahora, ¿qué significa todo esto? El pueblo de Israel llega al monte Sinaí en Éxodo 19, verso 1. Y de ahí todo Levítico hasta el libro de Números, capítulo 10, es lo que ocurre mientras el pueblo de Israel estaban acampando en el monte Sinaí, específicamente al pie del monte Sinaí. Es por eso que cuando ustedes llegan al libro de Éxodo, capítulo 19, 1, ustedes deben entender de que en ese momento ellos ya llegaron al monte de Sinaí. Y todo lo que ocurre después, dentro de un periodo de 11 meses, es lo que ocurre estando delante del monte Sinaí. Esta es una información muy importante que ustedes deben tener en cuenta para poder leer los siguientes libros. Bueno, entonces volvamos a la historia del éxodo egipcio y nos centramos a la guerra con los amalecitas. Bueno, van a las aguas amargas de Mara y después de eso llegan a Elim, ven 70 palmeras y es ahí donde Dios les da el maná para que coma el pueblo. Dios esperó 400 años para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto y así llevarlos a la tierra prometida, que le había prometido ya desde antes a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios es fiel, amados, y es así que cumple su promesa y los saca de Egipto. Y como Dios es fiel, Dios va a proveerles de todas las necesidades al pueblo de Israel. Pero a pesar de toda esta muestra del poder de Dios y de su amor para con su pueblo, el pueblo de Israel se queja contra Dios una y otra vez. Se quejan que tienen hambre. Se quejan de la sed si tienen sed. Si quieren comer carne, se quejan de que tienen hambre. Y en realidad, esta actitud se convierte en un patrón que se repite una y otra vez en medio del pueblo. Y esto durante el periodo de 40 años. Y viendo en el éxodo del pueblo de Israel, serán aproximadamente unas 10 veces que el pueblo levanta una queja considerable delante de Dios. Uno de estos acontecimientos, una de estas quejas considerables, es justamente cuando Dios les concede el maná y también las codornices para que ellos puedan alimentarse. También de Refidín, Dios saca agua de las rocas porque el pueblo tenía sed. Cuando el pueblo llega a Refirín, es un lugar que se encuentra bastante cerca del monte Sinaí. Quiero mostrarles el mapa para que puedan entender un poco más el contexto de la historia. Entonces, en la imagen, esta podría ser la ruta que habrían tomado de Egipto. Para ir de Egipto a Canaán, existía una ruta que era bordeando la costa, que en realidad sería la más corta en aquel tiempo. Si fueran así la cantidad tan grande de 3,5 millones de personas, más o menos aproximadamente se tardarían 1 año en poder ir de Egipto a Canaán. Pero como nosotros sabemos, Dios no los llevó por ese camino, sino que los llevó por un camino en forma de zigzag. Y era un camino que pasaba por en medio del desierto. Y es la ruta que ustedes pueden ver en su pantalla de color azul. Como ustedes pueden ver en la pantalla, la ruta que es de color verde sería la ruta corta, ¿no? Que cruza por la costa y vendría a ser el camino más corto.
Pero Dios lo llevó por este camino de color azul, un camino más difícil y más tardío. Y es considerada la más larga, deambulando un poco en el desierto. Y es casi por 38 años, 40 años, y después de esto, el pueblo puede entrar a la tierra de Canaán. Y en realidad la Biblia lo explica de la siguiente manera. Si Israel hubiese tomado el camino más corto, el pueblo de Israel se hubiese encontrado en medio del desierto con los amalecitas. También se hubiesen encontrado con los cananeos. Y esto hubiese iniciado una guerra, y hay la gran posibilidad que hubiesen sido derrotados. Y con esta derrota, el pueblo hubiese quedado desalentado y con ánimos de poder regresar nuevamente a Egipto. Ahora pensemos, ¿por qué el pueblo de Israel no podía regresar a Egipto? Y es porque Dios esperó 400 años para poder sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud en Egipto. ¿Para qué? Para poder llevarlos a la tierra de Canaán y levantar allí el reino de Dios con su pueblo. Pero si ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontrara con pueblos diestros en la guerra y ellos fueran derrotados, serían desalentados y ellos quisieran regresar nuevamente a Egipto, el plan de Dios no se cumpliría. Es por esa razón que Dios no los guió por el camino más corto. Y aunque en realidad el pueblo de Israel no quería pasar por este camino largo del desierto, Dios los encaminó por este camino en medio del desierto. Y es así como Dios los guía hacia el sur. De esta forma Dios mantuvo a su pueblo en el desierto de la península del Sinaí para luego recién poder entrar a la tierra de Canaán. Y en realidad Dios los guió por un camino de zigzag en medio del desierto. Pero ante todo esto, Dios no los dejó solos, sino que Dios les entregó herramientas, les proveyó alimento durante el desierto, los protegió en todo este camino y les ofreció herramientas que en realidad el pueblo debió utilizar. Número 1 era el tabernáculo. El tabernáculo en realidad no fue erigido porque Dios tuviese necesidad de ellos. Amados, recordemos que Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Podemos entender entonces que el tabernáculo no era necesario para Dios, sino que era necesario para el pueblo de Israel. Mientras que ellos tuvieran el tabernáculo, el pueblo vería de manera visual que Dios estaba con ellos. Es por esa razón que cuando el pueblo tenía que acampar, ellos ponían el tabernáculo en medio, y las 12 tribus se distribuían alrededor, 3 en cada lado. Y esto lo hacían siempre mirando hacia el tabernáculo y el tabernáculo en el centro. Y cuando se levantaba la nube que posaba en el tabernáculo, el pueblo de Israel tenía que levantar sus tiendas y marchar. Y nuevamente, cuando la nube se detenía en el tabernáculo, ellos tenían que quedarse en ese lugar, volver a acampar y distribuir una vez más las tiendas. Entonces, en todo ese tiempo de travesía, mientras que ellos miraban el tabernáculo, el pueblo no se desanimó, sino que ellos entendían de que Dios estaba con ellos. El tabernáculo fue dado por la necesidad de Israel. Aparte del tabernáculo, Dios les proveyó de un líder como Moisés, quien guió al pueblo. Recuerden que José, antes de que muriera, pidió a sus descendientes que el día en que Dios saque a su pueblo de Egipto, llevaran sus huesos juntamente con ellos. En realidad fue el testamento de José, y esto fue traspasado de generación en generación. Y después de 400 años, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, sacan también los huesos de José, cumpliendo así lo que José había pedido antes de morir. En realidad este era su llamado. Es decir, el pueblo de Israel tenía un llamado, tenía un líder, un mentor que los guiaba, y también tenían la convicción de que Dios estaba con ellos. Amados siervos, de esa misma forma nosotros, así nosotros tengamos alguna dificultad, estemos caminando por algún desierto, al final del cruzar ese desierto, nosotros tendremos victoria. Es por esa razón que a nosotros también Dios nos ha dado herramientas. La oración, el Espíritu Santo son como herramientas de lucha para que nosotros podamos llegar y cruzar la tierra prometida. También nos entregó la Biblia, que es la palabra de Dios, es su perfecta voluntad. Bueno, esta imagen que están viendo en la pantalla fue tomada desde Corea. Por ahí está la península del Sinaí. Esto es el Mar Muerto
Ese puntito chiquito de color verde que está casi en la parte superior de la imagen es el mar de Galilea. Y en realidad toda esa parte es la tierra de Canaán. Por ahí más abajo queda el Negev. El pueblo de Israel entonces sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y es ahí donde se encuentra con Mara, las aguas amargas que ya les comenté que estaban ahí. Después de eso marchan hasta Elim, donde hay 70 palmeras y fuentes de agua. Después de Elim van hacia Refidim. Amados seminaristas, ocurre algo muy importante ahí en Refidim. ¿Quiénes eran los amalecitas? Bueno, antes de hablar de los amalecitas, vamos a decir una cosa más. Fue aquí en donde el pueblo de Israel tenía sed y no tenían agua para beber. Una vez más el pueblo se queja con Moisés diciendo: ¿cómo es posible que nos hayas sacado de Egipto para hacernos morir de sed aquí en el desierto? Y se quejan contra Moisés. Es así como Dios le dice a Moisés: Moisés, golpea la peña con la vara que tienes para que pueda salir agua de aquel lugar. Es así como Moisés obedece al mandato de Dios y el pueblo obtiene agua de aquella peña. Era agua que salía de la roca. Todo el pueblo pudo beber y así sació su sed. Esta historia, este relato ocurrió también en Refidim. Amados hermanos, Dios transformó las aguas amargas de Mara en dulce. También Dios los llevó hasta Elim, a donde habían 12 fuentes de agua fresca, para que el pueblo pueda beber. Pero se dan cuenta que el pueblo no pudo esperar un poco, sino que ya llegando a Refidim estuvieron quejándose una vez más de que tenían sed. Pero también nos damos cuenta que aún así, con todo y queja, Dios manda a Moisés a que saque agua de la peña para poder darles de beber a su pueblo, y de esa forma ellos puedan saciar su sed. Refidim está muy cerca del monte Sinaí. En esa parte es el monte de Sinaí. En realidad no existe un consenso en lo que se refiere al monte Sinaí, porque algunos dicen que el monte Sinaí se encontraría en la tierra de los madianitas. Como esto ocurrió hace 3500 años atrás, no podemos decir con certeza en dónde queda el monte Sinaí. Pero tradicionalmente, muchos y la gran mayoría de los teólogos coinciden que el monte Sinaí estaría al sur de la península del Sinaí. Es lo que la mayoría de teólogos suponen, el lugar exacto donde se encontraría el monte de Sinaí. Debajo del monte de Sinaí existe un monasterio construido por la madre del emperador Constantino, el emperador romano, que hizo un viaje de peregrinación y pasó por Jerusalén y estaba buscando el monte Sinaí. Considerando lo que se decía por la tradición oral, por las historias que él había escuchado, él mandó a excavar las ruinas y construyó una iglesia en ese lugar. Gracias a eso es que nosotros podemos saber lo que se dice, ¿no? Aquí nació Jesús, o este es el Gólgota, donde sufrió Jesús en la cruz. Y todo lo que nosotros podemos saber el día de hoy, esos datos, es gracias al trabajo que se hizo hace 1500 años atrás, plantando iglesias conmemorativas que servían como centro de información. Es por esa razón que gracias a eso, el día de hoy nosotros podemos saber dónde queda tal o cual lugar. Respecto al monte Sinaí, ahí en las faldas del monte existe un monasterio que gracias a Helena, la madre de Constantino, fue creado. Es por esa razón que gracias a este dato de construcción, hay muchas personas que creen que en ese lugar se encontraría el monte de Sinaí. Bueno, cuando el pueblo de Israel llegó a Refidim, los amalecitas los atacan al pueblo de Israel. Los amalecitas viven aquí en esta zona, al sur del Negev, en el desierto. Y es así como ellos vienen y atacan. Luego Moisés le dice a Josué que él iría al monte con la vara que Dios le había dado. Y le dice también que Josué, él, saldrá con el pueblo a pelear contra los amalecitas. Moisés se lleva a Aarón y Hur, y suben al monte y allí con la vara en alto Moisés ora a Dios. Mientras tanto, Josué se encontraba con el pueblo de Israel luchando contra los amalecitas. Pero sucedía algo muy curioso. Cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía, y prevalecía Israel sobre los amalecitas. Pero cuando Moisés le costaba, se cansaba y bajaba los brazos,
prevalecían los amalecitas sobre Israel. Al ver esta situación y el cansancio de Moisés, Aarón y Hur ayudan a Moisés. Porque imagínense, Moisés tenía que sostener la vara en alto todo este tiempo que durara la pelea o la lucha entre los israelitas y los amalecitas. Es por eso que Aarón y Hur buscan una piedra donde Moisés se pueda sentar. Y cada uno de ellos sostiene un brazo de Moisés para que Moisés pueda mantener elevado los brazos. Y esto fue así hasta que cayó el sol, y de esa forma Israel pudo vencer a los amalecitas. Éxodo 17:13. Libro de Éxodo, el capítulo 17, el verso 13. Dice así, verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Dios mandó a Moisés a que escriba todo esto en un libro. Y esto también serviría como enseñanza para Josué, que todo lo que había sucedido en el campo de batalla no fue por sus fuerzas, ni tampoco por la habilidad de su pueblo, sino que fue gracias a la oración que Dios le dio la victoria a su pueblo. Amados seminaristas, si nosotros queremos ser fieles servidores de Cristo, debemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por nosotros durante mucho tiempo. Debemos reconocer que ha sido Dios quien ha obrado en nuestras vidas y no hemos sido nosotros. Es aquí también en donde Dios le dice a Josué que raerá del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. En muchas partes de la Biblia aparece que los amalecitas fueron una piedra de tropiezo y eran considerados enemigos del pueblo de Israel durante generaciones. Ya avanzando un poquito más en la historia, en el tiempo de David, cuando David vivía en Ziklag, el rey de los filisteos va en guerra en contra de Saúl y su ejército. Es por eso que David no pudo quedarse atrás y lleva a sus hombres a la guerra. Pero los amalecitas, cuenta la historia, atacaron a Ziklag y se llevaron así a mucha gente, entre ellos a la familia, a los amigos de David. Se llevaron también como botín todos los bienes y también parte del ganado. Es por eso que vemos de que los amalecitas siempre han afligido al pueblo de Israel. También más adelante, en el libro de Esdras, en el reinado de Asuero, del rey Asuero, se encuentra la historia de Esther y aquellos que habían sido cautivos por Babilonia y que no regresaron a su tierra y se quedaron ahí, casi sufren una masacre total. ¿Por qué? Porque Amán había incitado al rey a que firmara un edicto en el cual se permitía poder matar a todos los judíos en un solo día. Es por esa razón que Esther y Mardoqueo se juntan y logran salvar al pueblo de Israel. Ahora, Amán era amalecita de origen. De esta manera podemos ver de que los amalecitas se encargan de afligir al pueblo de Israel generación tras generación. Retomando la historia, es por esta razón que Moisés, después de estos sucesos, levanta un altar, levanta a Dios Jehová Nisi. Jehová Nisi significa bandera. Jehová es mi bandera. Eso es lo que significa Jehová Nisi. Los nombres de Jehová aparecen en la Biblia, ¿verdad? Hay algunos más importantes o más resaltantes que podríamos repasar un poco. Jehová Jireh significa Jehová provee. Cuando Abraham, ¿se acuerdan?, ofreció a Isaac en el monte, Dios ya había preparado de antemano el carnero para que fuese presentado en lugar de Isaac. Y es ahí donde Abraham dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Otro nombre es Jehová Rafa. Éxodo capítulo 15. Es el Dios que sana. Jehová Rafa. También está Jehová Nisi, que es el que acabamos de ver ahora. Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. También vemos Jehová Shalom. Cuando Gedeón se encuentra con un ángel de Dios y él teme perder su vida por haber visto el rostro de Dios, y en ese temor vemos de que en realidad no murió. El ángel le dice, no morirás. Y es así como Gedeón pronuncia Jehová Shalom. Jehová es el que da la paz, o Dios de paz. Pero también hay otros, como por ejemplo Jehová Sama. Pero lo más importantes o resaltantes son los 4 que hemos citado anteriormente. También está el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Bueno,
Entonces, amados seminaristas, Dios manda a Moisés a registrar esto para la posteridad, para que el pueblo pueda tener memoria de lo que había sucedido. Ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba compartiendo la última cena con sus discípulos, parte el pan y comparte el vino con ellos, Jesús les dice: haréis esto en conmemoración de mí. Conmemorar significa recordar. ¿Recordar qué? Recordar la gracia que Dios ha concedido a nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, es lo que nos va a llevar a nosotros al éxito como creyentes. Entonces, esto fue lo que ha sucedido entre los amalecitas y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, como les he mostrado recientemente, tomaron cierta ruta para poder llegar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahora, no todos los teólogos coinciden con esto. Existen algunas discrepancias con respecto a la ruta que el pueblo de Israel pudo haber tomado para poder llegar a la tierra de Canaán. Algunos sostienen que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, en realidad no fue el Mar Rojo, sino que fue una parte del mar Mediterráneo, una parte de poco caudal, que no era tan profundo, esa parte que yo les estoy marcando en la pantalla. Pero hay otros teólogos que dicen, no, ellos, el pueblo de Israel, habrían cruzado la península del Sinaí y habrían llegado a la tierra de los madianitas, justo en esa ruta que ha sido marcada de un color azul. Ahora, otros teólogos sugieren que habría sido una ruta mucho más pegada hacia el sur de la península del Sinaí, y que habrían cruzado este mar, el que aparece en la pantalla, y que al cruzar se hubieran encontrado con un monte que hoy se encuentra en Arabia Saudita. Y es por esa razón que algunos dicen que ahí se encontraría el monte Sinaí. Pero la mayoría de teólogos coinciden con la ruta que está en negro, la cual yo les estoy mostrando. Estuvieron en el desierto de Parán por 38 años, luego llegaron al camino del desierto y por allí llegarían a la tierra de Canaán. Bueno, el pueblo de Israel se encuentra a orillas del monte Sinaí. Ya han derrotado a los amalecitas. Es por eso que llegaron al monte Sinaí y hasta este punto estamos en la historia. Y es ahí donde Moisés sube al monte Sinaí y por 40 días Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés ayuna, ora a Dios y Dios le entrega 2 tablas de piedra, en cuyas tablas están registrados los 10 mandamientos. Luego Moisés baja con esas 2 tablas al campamento de Israel que se encontraba a orillas del monte. Pero no solamente le dio los 10 mandamientos, sino que también le dio instrucciones de cómo debía de levantar el tabernáculo. En realidad le mostró cómo debería de hacer el tabernáculo. Y también le entregó las leyes de sacrificio. Entonces, después de los 40 días, Moisés, lleno del Espíritu, baja del monte y se encuentra con lo que Aarón, juntamente con el pueblo de Israel, habían hecho. Habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. Estaban adorando el becerro de oro, cometiendo idolatría. Ahora bien, podemos ver que Moisés, su líder del pueblo, había estado ausente durante 40 días. Y el pueblo, nervioso porque su líder no bajaba de la montaña, ¿qué hicieron? Sacaron sus alhajas, sus zarcillos de oro, los anillos, las cosas que ellos tenían. Y con eso hicieron un becerro de oro. Y si se dan cuenta, esto era igual a lo que hacían los egipcios. Y lo más terrible, amados seminaristas, es que el pueblo de Israel comenzó a adorar al becerro de oro, diciendo que había sido él quien los había sacado de Egipto, y que era su Dios. Moisés, al bajar y ver ese acto de idolatría, lleno de la justicia de Dios, toma las 2 tablas y las avienta contra el suelo. Quiebra el becerro de oro, así lo dice la Biblia, ¿no? También hay algo muy interesante aquí. Yo les comenté que hay algunos teólogos que dicen que el pueblo de Israel habría tomado otra ruta. Y entre ellos hay uno que se llama Ray Wyatt. Y él sostiene que el pueblo de Israel habría salido por allí. Él entra a Arabia y lleva con él un detector de metales. Porque Moisés, dice la palabra, rompió el becerro de oro y en realidad deshizo el becerro de oro y luego lo tiró al mar. Y es así como este hombre entra de forma ilegal para poder buscar el oro. Y dicen las noticias que fue capturado 2 veces porque en realidad había entrado en forma ilegal.
Y por esto, según Wyatt, el monte Sinaí se encontraría en Arabia Saudita. En realidad yo pienso que es el monte cerca a Refirim. Bueno, entonces estamos en la última parte del libro de Éxodo, cuando construyen el tabernáculo. Éxodo comienza con la historia de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, del tiempo de la esclavitud, y luego pasa por Mara, luego la guerra con los amalecitas y llega hasta el monte Sinaí. Recibe los 10 mandamientos, luego construye el tabernáculo, luego sucede lo del becerro de oro que hemos visto hace un momento, y después de Éxodo viene Levítico, el libro de Levítico, donde están las leyes y las leyes de sacrificio. Ahora bien, recordemos que Moisés quebró las primeras 2 piedras de la ley de Jehová. Es así como Dios manda nuevamente a Moisés a labrar en 2 piedras nuevas todo lo que él había dicho. Y de esa forma Moisés baja con esas 2 piedras hacia el campamento. Ahora bien, el libro de Levítico fue entregado al pueblo de Israel para que el pueblo pueda entender, pueda saber cómo ellos deben de vivir, cómo debe de proceder el pueblo de Dios. Dios les presentó, les otorgó las leyes, los mandamientos, las leyes de los sacrificios, porque ese pueblo era el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ellos deberían de cumplir las leyes. Hoy en día, Dios nos ha dado a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios. Y debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, para poder obedecer a Dios, para darle gloria a Dios, y también para poder llevar una vida de santificación. Para esto es que Dios nos ha entregado su palabra. Sabiendo esto, ahora empezamos con el libro de Números. En ese punto vemos de que se hace un censo, como les había comentado anteriormente. El censo es llevado a cabo en el pueblo para que puedan saber cuántas personas pueden participar de la guerra. Y también para determinar, para organizar cómo sería la marcha del pueblo en medio del campamento que se encontraba en el desierto. El pueblo de Israel se queda 11 meses ahí, en las faldas del monte Sinaí. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice la palabra mes tercero, en el cual ellos llegaron al desierto. ¿Y qué día sería? Bueno, en realidad no lo sabemos. Solo sabemos por la palabra que fue en el mes tercero. En otras palabras, serían 2 meses después del éxodo egipcio. Números 10:11 dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Entonces, en el mes tercero llegaron. Supongamos en el día 20 o 15. A mediados de estos días podría haber sido. Pasa cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo. En el mes primero del año siguiente, del año segundo, en el mes segundo. Es decir, habían pasado 11 meses. Y a los 20 días de ese mes, es decir, habían pasado aproximadamente unos 11 meses desde que ellos habían llegado. Como no tenemos la fecha exacta, podríamos decir que entre 10 meses y 20 días o 11 meses y 20 días, ellos habrían llegado. Tiempo en que ellos reciben los 10 mandamientos, las leyes de sacrificio, las instrucciones del tabernáculo, y aparece la historia del becerro de oro. Las leyes de sacrificio, por otra parte, son todas las leyes que tienen que ver con el tema del sacrificio. Todo esto Moisés lo recibe en el monte Sinaí. Y Números, del 1:1 al 10:1, tiene que ver con todo el censo que se le hizo al pueblo. También cómo van a acampar, la forma en que lo tienen que hacer, cómo ellos deben de partir y marchar, qué tribu va a ir primero, segundo, etc. En realidad son instrucciones muy precisas de parte de Dios. Y también podemos ver en este libro que dedican el tabernáculo. También podemos ver que Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes. Y también podemos ver que se celebran las Pascuas como una conmemoración del éxodo egipcio.
que es como una forma de recordar cómo Dios obró en el pueblo de Israel. Y cómo los escogió, cómo escogió al pueblo de Israel siendo esclavos y los llevó a la tierra de Canaán. En realidad esto es lo que se celebra en las Pascuas. Bien, ahora quiero mostrarles un poco acerca del tabernáculo. Sobre el tabernáculo, ¿se acuerdan que en Israel está la península del Sinaí? Y si suben un poco más hacia el norte, hay una región que se llama Ejión Eber. Y un poco más hacia el norte, hay una región que se llama Timna, el parque de Timna. Esta foto que ustedes pueden ver en la pantalla, la tomé en la península del Sinaí. Pueden mirar aquí este árbol en medio. Este es el árbol de acacia, o de donde sacan la madera de acacia. Es la madera de la que habla en la Biblia, ¿verdad? En la península del Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo pienso que de repente habían más árboles más grandes, árboles de acacia. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda hacer el tabernáculo para hacer las columnas, mandó a que fueran madera de acacia, ¿se acuerdan? Ahora, en Timna encontramos esto, que se conoce también como los pilares de Salomón. Es aquí donde se habrían sacado algunos minerales en los tiempos de Salomón, como el bronce y otras piedras preciosas. Y el día de hoy se ha transformado en un lugar conmemorativo, donde pueden vender souvenirs. Aquí también hay muchas pinturas que están hechas sobre las paredes, sobre las rocas. Yo tomé esta foto hace 21 años atrás. Delante de todo esto, los cristianos alemanes hicieron un tabernáculo. Es por esa razón que podemos ir a ese lugar y podemos ver y darnos una idea de cómo hubiera sido el tabernáculo de aquel entonces, de la época de Moisés. Delante se encuentra el altar del holocausto. En realidad no tiene escaleras, sino que es como una rampa, porque Dios había mandado a que no se hicieran escaleras, para que no sea descubierto su desnudez, ¿se acuerdan? Entonces podemos ver aquí el altar del holocausto, con cuernos en cada esquina, que simbolizan o representan la autoridad de Dios. También se encuentra la vara ahí en ese altar que era utilizada por los levitas para poder levantar el altar. Yo en realidad creo que está mal hecho este ejemplo del altar, porque un altar tan grande no podría ser levantado con estas varas tan finas o delgadas. Pero bueno, de todas maneras tuvieron en cuenta las medidas de la Biblia para poder hacer esta réplica del tabernáculo. También en la parte de atrás podemos ver la fuente de agua, la fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos. Miren también en la parte interna se pueden ver las cortinas que cubren el tabernáculo. La cortina interior o inferior es de cortina de material de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Por dentro se ve de esa forma, así es como se ve por dentro. Se ve el bordado de los querubines con el hilo de oro. Lo importante es que delante del tabernáculo, bueno, ahí aparece una cortina, un velo, y al entrar, como ustedes ven en la foto, esto sería como el cielo raso que nosotros conocemos el día de hoy, ¿no? Sería el cielo raso del tabernáculo. Por fuera, el tabernáculo no es muy llamativo, porque las cubiertas son con pieles de tejones, es gris. Pero por dentro, cuando uno entra, es muy colorido. Esa imagen que aparece en pantalla es el lugar santo. Eso que ustedes ven al fondo, detrás de las columnas doradas, es un velo. Detrás de ese velo se encuentra el lugar santísimo. Una vez que entran, detrás se encuentra la mesa de los panes de la proposición, símbolo de las 12 tribus de Israel. La mesa de los panes está cubierta de oro. Y a un lado, en la parte de abajo, se encuentra el candelabro de oro. Ahí está representado uno de los hijos de Aarón. Y más al fondo se encuentra representado el sumo sacerdote, con todo y vestiduras.
Ahí aparecen algunas imágenes de la mesa de los panes de la proposición. Ahí está otro ángulo de las representaciones del sacerdote y del sumo sacerdote. Está representado el hijo de Aarón. Aarón tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. 2 de ellos, Nadab y Abiú. Esta foto que ustedes ven es el altar del incienso. Entonces, estos 2 hijos, Nadab y Abiú, en lugar de traer fuego al altar del holocausto, ofrecieron un fuego extraño, dice la palabra. Es por eso que, por desobediencia, murieron instantáneamente. Entonces Aarón tenía 4 hijos, Nadab y Abiú, que por ofrecer fuego extraño fueron muertos instantáneamente. Quedaron entonces Eleazar y Tamar, los que ejercieron el sacerdocio juntamente con su padre Aarón. Entonces estos 2 hijos, Eleazar e Itamar, Eleazar tiene un hijo que se llama Finés. La historia cuenta que cuando un varón de Israel tomó a una mujer madianita para fornicar con ella, dice la palabra que fue Finés quien tomó una lanza y mató al varón juntamente con la mujer, por ese celo que él sentía por la justicia de Dios. Es por esa razón que Dios establece un pacto de sacerdocio perpetuo con él y con todos sus descendientes. Por otro lado, Itamar, uno de los descendientes de Itamar, es Elí, el sumo sacerdote Elí. Ya en el tiempo de los jueces, casi al final, Elí muere y le quedan 2 hijos. Estos 2 hijos pecan en contra de Dios y Elí dejaba que sus hijos pecaran. Por lo tanto, Elí muere en ese mismo día juntamente con sus 2 hijos. Esta historia que yo les estoy contando de repente la pueden encontrar un poco compleja, pero dejen pasar esta historia, porque después, más adelante, les voy a contar esta historia con más detalle. Ahora bien, volviendo al tabernáculo, esta imagen que ven en pantalla es el altar de incienso. Detrás se encuentra el velo, y detrás de aquel velo estaría el lugar santísimo. En la imagen también pueden apreciar el efod del sumo sacerdote. El efod sería la vestidura más externa que utilizaba el sumo sacerdote. Ellos llevan en la cabeza una mitra que está bordada y en la cual dice Santidad a Jehová. También en las sombreras hay un nombre inscrito, de las 6 tribus cada uno, y delante hay un pectoral con 12 piedras preciosas, cada uno con un nombre de la tribu de Israel. Y dentro del pectoral se encuentra el Umín y Tumín, que era utilizado para juzgar conforme a la voluntad de Dios. Urim y Tumim. Volvamos entonces a la vestidura del sumo sacerdote. Aquí, en la parte del borde inferior del vestido, hay unas campanillas. Esto es para que sonara en todo momento. Y esto era muy necesario. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, ¿se acuerdan qué tenía que hacer allí? Él debía matar un sacrificio y llevarlo para que pueda esparcir la sangre en todo lugar y arriba en el propiciatorio. Ahora bien, si el sumo sacerdote no entraba purificado, el sacerdote moría instantáneamente ahí, en el lugar santísimo. Es por esa razón que el sacerdote ingresaba amarrado su tobillo con una cuerda. ¿Para qué? Para que en caso muriera el sumo sacerdote en el lugar santísimo, nadie pudiera ingresar al lugar santísimo a recoger el cuerpo. Es por esa razón que el cordel o la soga o la cuerda era utilizada para poder tirar del cuerpo y así poderlo sacar del lugar santísimo sin que nadie pueda entrar en él. Es por eso la importancia de las campanillas, porque si dejaba de sonar las campanillas, eso daba a entender que el sumo sacerdote había muerto en medio del lugar santísimo.
En un libro llamado Sobre la arqueología bíblica, dice lo siguiente: estaban excavando una zona que se encuentra delante del templo de Israel. Encontraron una campanilla de oro colocada, situada en la túnica del sumo sacerdote. Lamentablemente no tengo la foto, pero cuando la consiga se las voy a mostrar. Bueno, creo que ya ha avanzado bastante el tiempo, así que vamos a ir terminando. En la próxima clase que viene, vamos a ver qué cosas hace el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo. Y también vamos a ver qué es lo que hay dentro del arca del pacto. Y cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y terminó viviendo 40 años en el desierto. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Veremos también cuál es la ruta que tomaron para poder entrar a la tierra de Canaán. Cómo llegaron a los campos de Moab que se encontraba al otro lado del Jordán. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho en la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.